Introducción. La Biblia es la palabra de Dios. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Esto, recordáis, era el último versículo del capítulo 15. Ya en el capítulo 16, en el versículo 10, dice, esto era con respecto a la tribu de Judá, ahora con respecto a la tribu de Efraín, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y luego en el capítulo 17, versículos del 12 al 13, hablando de la media tribu de Manasés, dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Me podréis decir qué tiene que ver esto con el título? La Biblia es la palabra de Dios. Luego lo vamos a ver. ¿Qué tiene la Biblia de diferente a cualquier otro libro del mundo? ¿Por qué decimos los cristianos que las Sagradas Escrituras son en su totalidad y en cada una de sus partes la palabra que Dios le reveló al hombre y que nuestras traducciones también lo son, hasta el punto en el que representen fielmente los manuscritos originales? ¿Por qué creemos que son infalibles, sin error y que están libres de falsedades, de fraudes o engaños? En definitiva, ¿por qué nosotros decimos que solo la Biblia es la palabra de Dios al haber sido inspirada por Él? Bien, tenemos evidencias internas y externas. Evidencias externas. La historia. Por ejemplo, Josefo, historiador judío-cristiano del siglo I, confirma en sus obras muchas cosas que dice la Biblia. De hecho, las obras que escribió Josefo junto a la Biblia son consideradas por todos los historiadores las principales fuentes para poder entender y conocer la historia del Israel antiguo. La Biblia es un magnífico documento para estudiar la historia. A veces, para entender y conocer la historia, se tienen en cuenta documentos muchísimo menos fiables. Es un libro magnífico para estudiar la historia. La arqueología. Aún no se ha encontrado nada que contradiga el testimonio de las Escrituras. De hecho, todo lo contrario. Cada día surgen nuevos hallazgos que confirman lo que la Biblia dice. No existe ni un solo documento, ni un solo descubrimiento arqueológico, ni uno que contradiga la gran cantidad de referencias bíblicas que tenemos en las Escrituras. La ciencia. A pesar de todos los avances y del tiempo transcurrido, ni un solo científico ha podido demostrar científicamente las teorías acerca de la evolución o de la no existencia de Dios. Con esto, sumado a los descubrimientos arqueológicos que no solo destruyen, sino que apoyan la evidencia científica, podemos llegar a la honesta conclusión de que las Escrituras son dignas de confianza desde el punto de vista histórico, arqueológico y del método científico. Si despreciamos este valor, tendríamos que hacerlo también con el resto de las obras de literatura y de historia de la antigüedad. No se puede aplicar una vara de medir a unas obras y otra a otras. No es honesto y por prejuicios se suele hacer. La experiencia. La palabra de Dios transforma la vida de todo aquel que se rinde a Cristo. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, y vosotros lo sabéis, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A que sí? Claro, no hay ningún libro en el mundo que pueda hacer esto. Y esto lo sabemos muy bien los que conocemos, amamos y nos rendimos a las Escrituras como la verdad revelada de Dios al hombre. El mundo puede ignorar el testimonio de millones y millones de vidas transformadas a lo largo de los siglos. Puede hacerlo y de hecho lo hace, pero es poco honesto.
A través de los tiempos, mucha gente ha intentado desprestigiar la Biblia y siempre ha sido inútil. Vez tras vez se ha demostrado que todos esos esfuerzos carecían de bases sólidas para rechazar la veracidad de las Escrituras. Nuestra fe no es ciega, está basada en la misma palabra inspirada, exhalada personalmente por Dios, que ha sido contrastada y examinada por todos los medios posibles. No hay libro en el mundo que haya sido más examinado que la Biblia. Evidencias internas. La unidad. La Biblia es una colección de 66 libros escritos durante un periodo de más de 1500 años y por unos 45 escritores. Muchos de ellos no se conocieron, vivieron en diferentes épocas, con diferentes estatus sociales, profesiones e idiomas. Y sin embargo, ninguno de ellos se contradice. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene un solo hilo de pensamiento. Un solo hilo de pensamiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Y la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Esta unidad de pensamiento entre todos sus libros es simplemente un milagro de Dios que a cualquier hombre honesto le debiera asombrar. Las profecías. La Biblia es fundamentalmente un libro de hechos y está repleta de profecías ya cumplidas. Con leer Isaías 53 y comparar lo que dice con la crucifixión de Cristo, uno se queda atónito porque Isaías fue escrito unos 750 años antes de Cristo. Yo os recomiendo cuando lleguéis a casa que leáis otra vez Isaías 53. No es un capítulo muy largo y os daréis cuenta, es asombroso. El Antiguo Testamento tiene más de 300 referencias al Mesías que fueron cumplidas en Jesucristo y además otras muchas profecías cumplidas en la historia de la humanidad. Ella misma dice que es inspirada por Dios. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y aunque él se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, Pedro dice que entre las epístolas de Pablo hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Os dais cuenta? Se está poniendo a la misma altura los escritos de Pablo, que son la mayoría del Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento. Así que la unidad, las profecías, lo que dice de sí misma, la historia, la arqueología, la ciencia y la experiencia personal de los salvados, nos muestran y demuestran que el Evangelio que proclama la Biblia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y además de todo esto, y como parte de la evidencia interna, están aquellos versículos que yo os puse al principio y que parecía que no tenían mucho que ver. Hay infinidad de otros similares a estos. Vamos a verlos otra vez. Josué 15:63. No pudieron arrojarlos. Josué 16:10. No arrojaron al cananeo. 17:13. Cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, o sea, le frieron a impuestos, mas no lo arrojaron. A ver qué libro escrito por el hombre diría esto de sí mismo. No, esto es absoluta desobediencia, pecado. La Biblia, precisamente por ser el libro de Dios, no esconde nada de lo que nos afecta. Nos muestra toda la verdad para que podamos caminar con luz y no tropezar. Y si tropezamos, como aquí vemos que tropezaron los hijos de Israel, entonces poder arrepentirnos y corregir nuestros pasos. Los mayores hombres de la Biblia son mostrados en ella con sus virtudes, pero sobre todo y siempre con sus enormes defectos. Si la Biblia no hubiese sido inspirada por Dios, nos hubiera mostrado a estos personajes como héroes sin defecto alguno.
Pero la Biblia es verdad, y la verdad, ¿no? Y como es la verdad, pues claro, no pretende engañar a nadie. Si el libro de Josué no hubiese sido inspirado por Dios, el relato habría terminado de una manera muy diferente. Nos hubiese dicho que a pesar de los problemas que habían tenido en la conquista, las diferentes tribus fueron fieles al Señor expulsando a todos los cananeos que allí habitaban. Y sin embargo nos dice que no fueron obedientes, que fueron desobedientes, que fueron infieles y que terminaron además asociándose con sus enemigos. Es imposible que un libro escrito por tantos autores diferentes nos muestre de esta manera tan cruda el pecado del hombre. No sería posible que 45 autores a lo largo de más de 1500 años se pusieran de acuerdo en escribir 66 libros diferentes con un mismo hilo de pensamiento. Pero si esto fuese posible, entonces los escribirían diciendo que esa religión es fantástica y animando a todos a unirse a ella. Oye, mira qué bien que se portan los míos. Además te dirían que serías tremendamente rico, sin sufrimientos y con una salud envidiable, que es, de hecho, lo que dicen muchos falsos maestros. Pero Dios no quiere engañarnos, por eso no nos halaga, por eso no nos adula. Él nos muestra el pecado, Él nos muestra nuestra maldad, Él nos muestra toda nuestra desobediencia, nuestras incoherencias y nuestras rebeliones contra Él y contra su ungido, que es el Señor Jesús. Por eso, la Biblia es Dios hablándonos directamente a nosotros.